Bueno, pues por supuesto antes que nada agradecer al centro no solo la organización de este seminario, sino que bueno, que me hayan invitado, y por supuesto a Luis Arroyo, que ha sido yo creo que el responsable, ¿no?, de que yo esté aquí. Y también, antes que nada, una aclaración. Lo que yo les voy a contar muy resumidamente es parte de una investigación que yo he hecho y sigo haciendo con un profesor argentino, con Alejandro Agüero, que tiene que ver un poco, aunque sea un tema un poco manido, sobre los límites de la ilustración jurídica en España, algo que de alguna manera nos haya contado la profesora Alonso. Límites de la ilustración jurídica en España que, digamos, que van más allá de profundizar sobre una cosa que en muchos seminarios europeos se plantea, ¿no? Y que es lo siguiente: ¿hasta qué punto hablar de una ilustración católica es una contradicción en los mismos términos, ¿no? Esa pregunta está ahí, siempre está en cualquier sitio donde vaya, siempre se plantea la misma cosa, pero en todo caso, más allá de esta cuestión, o más allá en el sentido de más minuciosamente, es aquí este pequeño trabajo que les voy a resumir. Va en esa dirección. Bien, la idea básica de esta investigación sobre los límites de la ilustración católica, muy sencillamente, tiene que ver con repensar algunos tópicos muy básicos, muy centrales, ¿no?, de la discusión historiográfica. Y uno es muy casi da vergüenza planteárselo a ustedes, ¿no?, que es la influencia o la relación entre el pensamiento ilustrado, digamos, bien sea doméstico o bien sea foráneo, con la obra codificadora posterior. ¿Cuál es la relación, las influencias, los lazos? Claro, nosotros planteamos que revisitar tópicos implica fundamentalmente historizar. Bueno, si se hace historia, ¿por qué tenemos que salir historizando? Bueno, pues tiene que ver con dos ideas muy básicas. La primera es, a ver si ustedes me pueden comprender con una sola frase: abandonar cualquier tentación teleológica. Es decir, esa cosa de progresiva, la idea de la humanización, en este caso, de la humanización supone una crítica, supone después, es decir, abandonar esa idea teleológica y atender más a la contextualización de diferentes momentos. En este caso sería el ilustrado por un lado y el codificador por otro. Yo no sé si esto, así tan planteado, les puede convencer a ustedes o no, pero en todo caso creo que da un conocimiento más denso, más histórico, y por eso los resultados pueden ser un poquito más sorprendentes. Y sobre todo hay una cosa que sí que es básica, es que nos permite entender más los mundos premodernos, que los leemos muchas veces con demasiada alegría, ¿no?, sin darnos cuenta que son mundos perdidos para siempre. Bien, muy rápidamente, y gracias a Paz, voy a sintetizar una serie de, digamos, dos elementos que son muy tópicos respecto de la ilustración y la codificación, y de Beccaria en relación con la codificación. Lo ha contado estupendamente Paz. Aquí, a finales del siglo XVIII, bueno, a lo largo del siglo XVIII, pero fundamentalmente a finales, esta es la idea básica. Lo que tenemos son una serie de autores, unas críticas, etcétera, etcétera, al sistema penal y procesal penal fundamentalmente heredada. Ahí está, en ese ambiente es donde entra la obra es un caldo de cultivo. Y también tenemos, por otro lado, una serie de, también como ha explicado Paz, una serie de proyectos oficiales. Parece que la oficialidad y la crítica van de la mano. Pero claro, antes de 1808, es decir, antes de la crisis de la monarquía, todo este proceso, diríamos, de este mundo premoderno fracasa. Eso lo tenemos que tener muy claro. Fracasa por resistencias internas, por lo que ustedes
quieran, o por los ecos de la Revolución Francesa, el miedo a la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. No hay una verdadera reforma, una reforma ilustrada, y sobre todo lo que no hay es código ilustrado no penal. Lo que tenemos aquí es una novísima recopilación y nada más. Claro, ahí viene la segunda parte de esta historia. Todas las limitaciones que teníamos en el momento premoderno, bueno, pues se rompen cuando tenemos el primer momento constitucional, que subrayo aquí, y no porque haya muchos hispanoamericanos, sino porque siempre el primer momento constitucional, se habla siempre de España, por Dios, el primer momento constitucional es fundamentalmente hispánico. Y en ese sentido así lo tenemos que entender. Bueno, claro, aquí, ¿qué es lo que se dice? Bueno, pues lo que se viene a decir es que estos autores, que algunos fueron importantes, pero algunos no fueron tomados muy en cuenta, por ejemplo, el mismo, no solamente Beccaria, sino también Filangieri, con sus problemas de traducción, etcétera, etcétera, es en este momento constitucional y en la obra codificadora cuando podemos ver realmente su influencia. ¿Por qué? Porque se citan. Los codificadores citan, y porque incluso los que participan en el debate de la codificación también citan las consultas, etc. En definitiva, tanto por la cuestión material, las reformas, como la cuestión formal, necesitamos, ¿verdad?, del momento constitucional para que la ilustración o las críticas ilustradas se planteen. Claro, pero ¿cómo se estudia estas influencias muchas veces? Se habla, sí, de las dificultades, pero se habla también de la influencia, de las influencias digamos, en una serie de temáticas. También se han dicho hasta aquí, temáticas como puede ser la tortura, la pena de muerte, la proporcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, que nunca se habla de un capítulo que a mí me interesa mucho de Beccaria, que es el suicidio, ¿no? Pero bueno, normalmente se habla de la influencia de estos autores ilustrados, ya digo, foráneos o nacionales, en estas temáticas típicas de la ilustración penal. Y lo que yo me planteo, y aquí vamos a revisitar un poco el tópico, hasta qué punto, primero, la relación entre luces y ilustración es una relación clara, que yo creo que no lo es, pasamos de una política de verdad a una política de acción, y eso es muy, muy complicado, y sobre todo, y más importante, quiero plantear hasta qué punto Beccaria fue rechazado en España, fue rechazado. Y no fue rechazado solamente, como antes ha comentado Paz, por su escasa traducción o por lo que sea, antes del 1808, sino que también yo creo que en parte Beccaria fue rechazado cuando se hace el Código Penal de 1822. Y a eso me voy a dedicar el poco tiempo que tengo. Claro, cuando se recibe la obra de Beccaria en España, realmente el contexto, ¿cuáles son mejor para encauzar mejor la cosa? ¿Cuáles realmente los elementos de rechazo? Los elementos de rechazo a la obra de Beccaria. Estoy sintetizando mucho, pero los elementos de rechazo no están en la discusión sobre el tormento, o en la discusión sobre la proporcionalidad de las penas, quizás sí, por supuesto, en el rechazo en el tema de la pena de muerte, pero yo creo que ahí no está el rechazo brutal, que es un rechazo brutal que va a ser no solamente de autores, sino de sistema, y también ese rechazo va a ser un rechazo del siglo XIX. La idea es, no se le rechaza por cuestiones concretas, se le rechaza por planteamientos generales, y esa es la opinión. En dos elementos claros, y para esto podemos coger un análisis cruzado de la obra de Beccaria y la de Lardizábal. Lo que se rechaza fundamentalmente es el racionalismo de Beccaria. No su opinión sobre la tortura, que puede ser bien aceptada, sino el racionalismo de Beccaria, que es opuesto brutalmente a la concepción histórica y en parte, por lo tanto, religiosa, como fundamentación de las normas. ¿Cómo se fundamentan las normas? Las normas se fundamentan en la historia, y las normas se fundamentan en una historia que además es historia de religión.
Claro, Montesquieu y como ha dicho antes el doctor Pisano, Montesquieu, Beccaria no cita autores. No cita autores, no cita historia, no necesita a nadie para fundamentar su propuesta. Claro, rompe la idea básica que es muy vieja, que es la idea que las leyes, ¿verdad?, son piezas de un orden trascendente que se van acumulando, etcétera, etcétera. Es decir, esa idea antihistoricista, brutalmente antihistoricista de Beccaria va en contra, absolutamente en contra del pensamiento reformador del siglo XVIII. Y lo vemos claramente en Lardizábal, y antes lo ha comentado de paso Paz. Lardizábal no critica la idea de que las leyes son históricas, al revés, viene a decir que nuestras leyes eran casi las mejores, que Alfonso X, bueno, que sí, que los tiempos, etcétera. Pero ni Lardizábal, ni por supuesto el XVIII acepta la idea de que las leyes no vienen de la historia y que las leyes no tienen una fundamentación histórica. Con esto, claro, y en este aspecto racionalista, otro de los elementos básicos es la idea también tremenda, ¿no? Beccaria dice que el soberano tiene derecho a dar a interpretar las leyes. ¿Por qué? Porque recibe el poder legitimador del pueblo. Lardizábal no va a decir eso, ni mucho menos. Por lo tanto, ¿por qué no se acepta Beccaria? Bueno, pues porque por su racionalismo, y al mismo tiempo, y otra de las cuestiones que tampoco, desde luego, van a poder soportarse, la idea que tiene Beccaria de la relación entre ley y justicia. ¿Qué va a decir Beccaria? Fundamentalmente, la ley es un conjunto de normas. No, nada más. Es decir, la autonomía, digamos, de la legislación respecto de otros campos. Claro, Beccaria es un contractualista. Lardizábal no lo va a ser. Va a quitar, digamos, a negar todo elemento contractual, que también se ha dicho aquí en un principio, Por lo tanto, si nosotros nos podemos antes de 1808, en la sociedad premoderna, nos podemos saber cuáles son los motivos de rechazo a Beccaria, tienen más que ver, digamos, con la concepción general de la cultura jurídica y, digamos, de la fundamentación de las leyes, etcétera, etcétera, que con otra cosa. Y lo vemos tanto en las versiones oficiales con las más críticas. Bien, pero llegamos, y también esto rápidamente, llegamos al momento codificador. Claro, el momento codificador es un momento constitucional. Los códigos, ¿verdad?, son hijos tienen que ser hijos de ese mandato constitucional que está en la Constitución de Cádiz, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cuáles son las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Siempre se dice, respecto de la cuestión penal, que son dos tópicos muy importantes, que las Cortes de Cádiz primero y luego después las Cortes reunidas bajo la Constitución de Cádiz tienen dos elementos básicos importantes para el derecho penal. Uno, la abolición, la famosa abolición del tormento y los apremios en 1811, y luego la propia codificación penal. Pero fíjense ustedes, cuando se discute, que lo aprueba todo el mundo y lo votan todos los diputados, cuando se discute la abolición del tormento, que no hay discusión alguna, no hay negativa alguna por parte de los diputados, un diputado, Doi Bassols, va a decir lo siguiente: por favor, aparte de que vote yo esto, díganme qué leyes de mi nación, Cataluña, además, se pueden concordar, ¿verdad?, con la idea de la abolición del tormento. Es una posición absolutamente historicista, incluso en la abolición del tormento. Y en segundo lugar, claro que las Cortes de Cádiz dicen que hay que codificar, pero se dice que unos solos códigos regirán en toda la monarquía, pero también con las variaciones necesarias en cada momento y lugar. Es decir, fíjense, por una parte, fundamentación historicista, como Lardizábal, fundamentación historicista de las reformas penales, y por otra parte, la idea de no generalidad, incluso deseando códigos. Bueno, pues estos dos elementos son básicos para entender el constitucionalismo gaditano. Pasa que normalmente no se quiere ver así. Yo insisto en todos los foros para ver si convenzo a alguien, pero bueno,
normalmente no me hacen caso. Pero fíjense ustedes, y también vuelvo a citar a la profesora Alonso, si hay una cosa que demuestra con claridad que la fundamentación historicista de la obra constitucional gaditana, y por lo tanto también la codificadora, va más allá de un posicionamiento político. Bueno, se dice, bueno, la Constitución se dijo que venía de las antiguas leyes porque los liberales querían engañar, etcétera, etcétera. No, la fundamentación historicista del constitucionalismo gaditano es real. Y, naturalmente, tiene sus consecuencias. Desde luego, todo esto es antibecaria, antibecaria. Y se ve bien en los estudios de la profesora Alonso, cuando dicen, ¿la Constitución se estudió en la universidad? Sí. ¿Dónde y cómo? ¿A través de qué método? De las concordancias. Las mismas de antes. La Constitución se pone al lado o se explica en términos de Dou y Bassols como, ¿verdad?, las cosas que vienen de la antigua legislación y están ahí. Bueno, por lo tanto, el constitucionalismo gaditano y, por lo tanto, su codificación es historicista. Tiene una base historicista tremenda. En segundo lugar, esa base historicista implica que se mantiene el mecanismo de la no derogación, que es típico del antiguo régimen, por lo tanto, acumulación histórica de dispositivos. Y, por supuesto, ¿cuál es la consecuencia? El juez no tiene otra cosa que hacer que buscar la ley entre la masa de preceptos. Y eso es así dentro del orden gaditano, ya digo, aunque normalmente no se dice. Y ya, para terminar, ¿qué ocurre en el campo penal? ¿Qué ocurre en el campo penal? ¿Cuáles son los límites, entre comillas, constitucionales a la recepción de la obra de becaría? Bueno, pues la primera es que en Cádiz comienzan varios problemas importantes de nuestra codificación. El primero, y es que el Código Civil no se hace. Y ustedes me dirán, ¿qué más da? No, pero si el Código Civil es la determinación, en el Código Civil era el sitio indicado para determinar el sujeto. Al sujeto sin rostro, al sujeto como centro de imputación del derecho, al sujeto único que no está en la Constitución por mucho que nos empeñemos. Claro, si no hay sujeto único, y ahí empieza que no hay Código Civil, no hay determinación de la persona, pero sí, ¿verdad?, los otros códigos vienen a continuación. Pero más en concreto, cuestiones penales, dos elementos básicos para entender los límites, ¿verdad?, a la recepción de becaría. Las Cortes de Cádiz prohíben motivar sentencias, igual que siempre. Prohíben motivar sentencias. No hay motivación de sentencias. Y en segundo lugar, las Cortes de Cádiz no dan recurso de nulidad, nosotros diríamos casación, aunque esto es más complicado, a las causas penales. Es decir, sin estos elementos básicos no hay principio de legalidad. No hay principio de legalidad penal. Y entonces vamos a la última cuestión, que becaría es citado en la discusión, sí, que becaría es citado junto con otros, con Filangier, con Benzan, sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con estos mimbres, el código se llega a aprobar y se lleva incluso a alguna discusión si entraba en vigor y tal, no importa tanto. El código entró en vigor, por lo menos se utilizó. Pero fíjense ustedes cómo se utilizó, y de ahí vienen los documentos de aplicación, ¿verdad?, del derecho, de juzgados pequeños. ¿El código se citó por los jueces? Sí. Pero ¿saben ustedes cómo? Al mismo plano que las partidas, al mismo plano que la legislación de todo tipo, de la legislación canónica, etcétera, etcétera, etcétera. El código era un texto más que había que concordar. Por lo tanto, fíjense, en la aplicación del Código Penal de 1822 se ve todos los problemas que venimos arrastrando desde la recepción de la obra de becaría. Historicismo, falta de determinación del sujeto, desigualdad, etcétera, etcétera, no motivación y por lo tanto arbitrio judicial. Todo eso sigue pesando después incluso de aprobar una Constitución, de ponerla en planta y después de hacer un Código Penal. Esos son, en mi opinión, los límites a la recepción de becaría y no tanto sus problemas sobre rubros determinados como los que venimos hablando en este seminario.
Nada más, muchas gracias.